Ya, veamos. Ya. Menos 15. ¿Dónde está el menos 15? Aquí. Hable. A ver, F1. Escúcheme, F1. Sí, Terminemos de esta listen. parte. Terminemos de esta parte, ya. F1 vale 8. Ya. 8. 1 vale 8. Ya. ¿Cuánto es D1? La distancia. La distancia desde la fuerza al eje de giro. Estoy en el punto C. ¿Quién sabe qué le doy? El eje de giro. 2,4, Lice. Correcto, 2,4. Deme multiplicando 8 por 2,4. 19,2, Lice. Correcto, 19,2. 2. Vos tienes que ver, no yo. Listo, 19,2 metros por newton. ¿Qué signo tendrá? Si aquí está el eje de giro y la fuerza está así, ¿cómo le hace girar? ¿Qué sentido es este? Sentido antihorario, signo positivo. Entonces acá le pongo adelante el signo más. Y terminemos el torque 2. F2 vale 15. Ahí está el 15. ¿Listo? Por D2. La distancia desde la fuerza 2 al eje de giro. En este caso es 0,9. 0,9. Deme multiplicando, por favor, 15 por Dicen, 0,9. Dígame. 13,5. Ya, correcto. Dicen, ¿y por qué pasan a ser negativos? Por el eje de giro, perdón, por el sentido de giro. 13,5. Ya, ¿cómo le hace girar? Observe, por favor. Aquí está el clavo o el tornillo. Si la fuerza está así, en relación al punto C, ¿cómo le hará girar? Le hará girar así. Si le ve la flecha, así le hará girar. Le aplico la fuerza así y entonces le hace girar en sentido horario. ¿Qué signo debe tener en sentido horario? Signo negativo. Negativo. Correcto. Si le hace girar en sentido antihorario, ¿qué signo debe tener? Positivo. Positivo. Así tiene que ver los signos. Si gira en sentido horario, negativo. Sentido antihorario, positivo. Solo eso. Hecho. Terminado el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Este ejercicio es aplicando la fórmula del torque en función de la fuerza y el brazo de palanca. Voy a darle otro cuando se aplica la otra fórmula. Observe, por favor. Dice, la barra de la siguiente figura tiene 85 centímetros de longitud. Calcule el momento de torsión. El momento de torsión es el torque, ¿no? Alrededor del eje A, si el ángulo θ es, y tengo algunos casos, mire, si el ángulo vale 70 grados, si el ángulo vale 42, vale 37, vale 90 y vale 0. Igual dice, desprecies el peso de la barra. El gráfico es este, mire. Sí, aquí está el eje de giro, aquí está la fuerza. La fuerza vale 120 newtones y el ángulo va a ir cambiando, dependiendo de la parte A, parte B y así sucesivamente. El brazo de palanca es, perdón, en este caso le está dando no el brazo de palanca, sino el vector posición. Este es R. Si le transformo a metros, sería 0,85. Le divide 85 para 100 y me da 0,85 metros. Entonces ya tengo el vector posición y tengo la fuerza que vale 120 newtones, ¿no? Ya, entonces mire, vamos a entrar directo a la solución. Solución, parte A. Todas las partes son iguales, va a aplicar la misma fórmula, solo va a ir cambiando el ángulo. Ya. Solución, parte A. Vamos a aplicar la fórmula del torque en función del vector posición. Torque es igual a F por R, esa es la otra fórmula, por el seno del ángulo. Esa es la fórmula que debemos utilizar para este ejercicio. Ya, reemplazamos valores, mire. Torque es igual, F es estos 120 newtones que me da en el gráfico como dato, 120, ¿ya? El vector posición es este valor de aquí, 0,85. Para todos los casos son esos mismos valores, los dos primeros, 0,85
¿ya? Y por el seno del ángulo. ¿Cuánto dice que vale el ángulo en la parte A? Aquí dice 1000. ¿Cuánto dice? Hablen. Profe, pero 70 grados. 120 lleva el signo negativo o el signo positivo. Este valor es positivo, joven. Todos los casos va a girar así, sentido antihorario. Entonces, todos los resultados van a ser positivos. De hecho, así va a ser el torque, porque la fuerza está así, va a ser positivo. Entonces, aquí, el resultado, este valor de 120, solo el valor del signo es positivo, ¿no? Entonces, acá le pongo, torque es igual. Coja la calculadora, deme multiplicando, por favor. 120 por 0,85 por el seno de 70. ¿Cuánto me dio? 120 por 0.85 por el seno de 70. A mí dice que me da 95,84. 95. Sí. Ya, correcto. Como 84. Ya sé que es positivo, ¿no? Mire cómo le hace girar sentido antihorario. Entonces, si quiere, le pone aquí el positivo. Esto es metro por newton. Listo. Parte B. Hago lo mismo, mire. Aplico la misma fórmula. Torque es igual F por R por el seno del ángulo. Ya. Reemplazo valores. Torque. F es 120. Ese valor no cambia. R tampoco cambia. R es 0,85. 0,85. ¿Ya? Y por el seno del ángulo. ¿Cuánto dice que es el ángulo en la parte B? ¿Cuánto dice? 42 grados. 42 grados. ¿Ya? Multiplique, por favor. 120 por 0,85 por el seno de 42. 120 por 0.85 por el seno de 42. Y me dio 68,25. 68,25. Correcto. 68,25. Y le pongo la unidad, metro por newton. ¿Sí? Listo. Parte C. Lo mismo, mire. Parte C. Torque es igual F por R por el seno del ángulo. Plantea la misma fórmula. Hace el reemplazo. Torque es igual F 120 por R vale, ¿cuánto vale R? 0,85. 0,85. ¿Ya? Y por el seno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo en la parte C? Vale 37 grados. ¿Ya? Multiplíquele, por favor. Rapidito, ¿cuánto dio? Bien. 61,38. 31,38 dice. Listo. Listo. Y así la parte D y la parte E aplica la misma fórmula, solo cambia el valor del ángulo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No. Pasemos a este otro. Con este concluimos, por favor. Dice, se ajusta una tuerca. Dicen, disculpe que le interrumpa, porfa, le puede regresar para hacerle la captura. A ver, ya, ahí. La parte D y la parte L termina, ¿no? Le aplica la fórmula y solo le cambia el valor del ángulo. Ya, listo, gracias, Licen. Correcto. Licen, Mande. yo como no voy a hacer eso, yo tengo que revisar en el módulo para poder hacer la tarea. Porque hasta yo sinceramente no le entendí nada, porque yo, como le digo... Está grabada la clase, puede después verle, ¿ya? Profe, gracias. Dice, se ajusta una tuerca con una fuerza de 70 newtones. Si la distancia del eje de giro al punto de aplicación de la fuerza es de 35 centímetros, ¿cuál es el valor del torque efectuado? Bueno, usted se ha visto, esta es una tuerca, ¿no? Esta es una llave.
y vamos a ajustar esa tuerca. Sí, ahí se produce un torque, mira. Puede ajustarle así o así. Vamos a suponer que el movimiento es así, para que sea positivo. Así es el torque. Que voy a ajustarle, ¿no? A la tuerca. Entonces aquí está el eje de giro. ¿Sí? Vamos a suponer que su mano coge aquí y la distancia desde el eje de giro hasta donde pone su mano es, dice, ¿cuánto dice que es? 35 centímetros. Ya, ahí va a ajustar la tuerca. 35 centímetros. Entonces estos 35 centímetros viene a ser el brazo de palanca. 35 centímetros de 0,35 metros. ¿Ya? Entonces aplico la fórmula del torque en función del brazo de palanca. Torque es igual a F por D. ¿Ya? Torque es igual. ¿Cuánto vale F? Aquí tengo F. 70. ¿Y cuánto vale D? 0,35. 0,35. Deme multiplicando 70 por 0,35. ¿Cuánto dio? 24.5. 24,5. Esto es metro por newton. Listo. Terminado el ejercicio. ¿Alguna pregunta?